sello. Es una bendición estar en la casa de papá. No hay mejor lugar. Diga conmigo, no hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Vamos a leer desde el versículo, versículo 1 en adelante. Dice: y ya había reinado Saúl 1 año, cuando hubo reinado 2 sobre Israel. Versículo 2: escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Migmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Versículo 3, léalo conmigo. ¿Y qué hizo Jonatán? Y Jonatán atacó, diga esa palabra, dígalo fuerte. Atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Pero en realidad no fue Saúl, sino ¿quién fue? Jonatán. No fue Saúl el que atacó, fue Jonatán el hijo. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Entonces se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, y los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Wow. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aben. Versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo de Dios estaba en aprieto, ¿qué hicieron ellos? Léalo. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Wow, qué cuadro temblando. Entonces, este es un cuadro que vemos cuando Saúl llevaba 2 años reinando sobre Israel. Saúl tenía una característica importante, escúcheme bien. ¿Quién fue Saúl? A ver, empezando por ahí. Fue el primer rey de Israel. Dice la Biblia que no había nadie más buen mozo que Saúl en toda la nación de Israel. Ahora, Saúl fue ungido por Dios, y la unción de Saúl fue impresionante. La unción de Saúl fue más increíble que la de David, por ejemplo. Saúl fue un hombre que Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Y el profeta Samuel ungió a Saúl de una manera muy paternal. Lo ungió como padre, lo ungió y luego lo besó. La unción que tuvo Saúl sobre su vida fue una unción poderosa. Pero el problema de Saúl fue su carácter. El problema de Saúl fue su debilidad en carácter. Era un hombre ungido, pero era un hombre débil de carácter. Cuando eres ungido, pero eres una persona débil de carácter, que no te dejas moldear por Dios, la unción te va a hacer daño. Y Saúl era un hombre que, aunque era ungido, dice la palabra del Señor en los versículos 8 en adelante, que Saúl desobedeció a la instrucción de Samuel. Samuel le dijo: espérame hasta que yo venga y ofrezcamos los 2 holocausto al Señor. Y dice la palabra que Saúl se desesperó al ver que Samuel no llegaba, y él mismo tomó la iniciativa de ofrecer sacrificio. Cuando viene Samuel y encuentra a Saúl ofreciendo sacrificio, le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Yo te dije que me esperaras. Locamente has hecho. Esa es la palabra textual que tiene Samuel diciéndole a Saúl: locamente has hecho. Y Saúl le responde a Samuel y le dice: es que el pueblo estaba en aprieto, los enemigos venían a atacarnos y necesitábamos la ayuda de Dios, y yo tomé la iniciativa de sacrificar a Dios. Pero Saúl no era la persona indicada, era Samuel, y Saúl desobedeció. Ahí Dios le confirma a Saúl que su reinado será corto y que Dios lo entregará a sus enemigos.
Vemos entonces en Saúl un hombre que ejerció un liderazgo incorrecto sobre el pueblo de Israel. Un hombre que tenía celos, un hombre que tenía debilidad de carácter, un hombre que tenía temor, un hombre que siempre que venía el enemigo hacía que el pueblo se escondiera en las cuevas, en los arbustos, en los peñascos. Pero qué contrariedad su hijo Jonatán. Yo veo en Jonatán otro espíritu diferente al de su padre. Y alguien tiene que escucharme aquí, que aunque tu padre fue un Saúl, tú serás el Jonatán de tu generación. Que aunque tu padre le huyó a los problemas, tú los vas a enfrentar. Que aunque tu padre haya desobedecido a Dios, tú vas a tener un espíritu diferente. Alguien levante la mano, chatee y escriba: tengo un espíritu diferente. Y eso era lo que había en Jonatán. Y mira lo interesante, que en medio de todo Jonatán se atrevió a atacar a los filisteos. Cuando Jonatán ataca a los filisteos, no era Saúl, era Jonatán. Y cuando Jonatán ataca a los filisteos, Saúl alocadamente toca trompeta y convoca a todo el pueblo de Israel a la guerra. Y no sabía con qué enemigo se enfrentaba. Y cuando vienen los filisteos con 30,000 carros, con hombres llenos, con hombres subidos a caballo como la arena del mar, se da cuenta que la guerra no era como él pensaba. Y entonces se da media vuelta y le dice a su pueblo, a su ejército: muchachos, a correr, se dijo. Y se escondieron. Bajo el liderazgo de Saúl encontramos un pueblo con temor. Bajo el liderazgo de Saúl encontramos un pueblo desordenado. Bajo el liderazgo de Saúl encontramos un pueblo que no calculaba las batallas que tenía que pelear. Dice la palabra, por ejemplo, más adelante, que cuando llegó el día de la batalla, versículo 19, primera de Samuel 13:19, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía lanza o espada, excepto Saúl y Jonatán, porque los filisteos, dice la palabra, que ellos no permitían que los israelitas forjaran espadas, lanzas para ellos mismos. Mire qué cosa tan Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a pelear. Pero Saúl no armó al pueblo. Solo él y Jonatán tenían espada en un ejército de 600,000 personas. Solo ellos dos. Hay alguien que tiene que escuchar esto. Tú eres el sacerdote de tu generación, varón. Y la espada para nosotros es la palabra del Señor. Y en muchos lugares no hay espada. En muchas casas no hay espada. En muchas generaciones no hay espada. Porque los filisteos, el sistema de este mundo que representa a los filisteos, se ha encargado de robar la espada en las familias. Y los filisteos se han encargado de no permitir que en la casa llamada familia se forje espada, se forje jabalina, se forjen armas de guerra. ¿Qué arma de guerra está hablando, pastor? Estoy hablando de la palabra de Dios. Los primeros llamados a forjar espada en nuestra familia, a armar a nuestra generación, somos los hombres. Pero Saúl no armó a su ejército. Alguien levante la mano y diga: mi generación estará armada. Tu generación estará armada, mi hijo. Tu generación estará armada. ¿Dónde está tu hijo? Ven, no, el otro, llámalo, ven. Suban los dos, haga lo que el domingo hizo. Venga. Mire, este hombre, Zabdiel, fue a Legendarios, un encuentro para hombres. Y él no llegó simplemente diciendo: tuve un tiempo bonito. Hay algo que me impactó de su vida, Zabdiel. Es que usted está levantando una generación que va a amar al Señor. Ahí están sus Legendarios. A ver, párese aquí, mijo. Dígale a su hijo lo que le estaba diciendo en el parking. ¿Está listo, mijo? ¡Legendario! ¡Sí, legendario! ¿Quiénes somos? Niños inquebrantables. ¿Qué? Se me olvidó. Se le olvidó. Otra vez, empiece otra vez. ¡Legendarios! ¡Sí, legendario! ¿Quiénes somos? Niños inquebrantables. ¿Qué vamos a hacer? Hacer historia. ¿En nombre de quién? De Jesús.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Dar la vida por los amigos. ¡Au! 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 Mire, esto es un ejemplo sencillo. Te dice, ay, tan bonita la frase que le está enseñando a los niños. No. Sabdiel, tú estás poniendo la espada a tus hijos. Cuando lleves a tus hijos a la escuela, pon la espada en la boca, diciéndole, mijo, la palabra de Dios dice, nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? Poniendo espada en tus hijos. Todos los días que yo llevo a Jonathan a la escuela, le digo, dame un versículo bíblico, y a veces no les gusta. No, señor, la palabra dice, y le pongo el texto y hago que lo repita, porque cuando él está hablando la palabra, estoy poniendo en su mente, en su corazón y en su boca espada, 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 para que cuando llegue la guerra estén armados. Tú no vas a estar desarmado. Cuando venga el enemigo, encontrará una familia parada en la palabra, porque la palabra es la espada de nosotros. Alguien diga amén. Entonces, Saúl representa una generación de un padre que no conquista. Dame las conquistas de Saúl. Saúl no conquistó, siempre huyó. Pero Jonatán tuvo un espíritu diferente. Jonatán me enseña una cultura de conquista. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? La palabra de hoy le he llamado los intrépidos. Póngamelo ahí, por favor. Intrépido. Intrépido significa alguien que no le tiene miedo a los retos. Intrépido es alguien que no le tiene miedo a los retos. Eso significa, mire, tengo algunas cosas que significa la palabra intrépido. Intrépido significa el que emprende o enfrenta con valor las situaciones peligrosas. El que enfrenta o emprende, el que emprende o enfrenta con valor las situaciones peligrosas. Eso significa intrépido. Intrépido es el que no le teme a los peligros. Y Jonatán fue ese. Primera de Samuel 13:3 dice, Primera de Samuel 14:1. Después de que pasó todo eso, yo pregunto aquí, si viene una derrota terrible, porque dice la palabra que fue una derrota tremenda, se la voy a leer, dice, y no se halló espada, y todos, mire, dice la palabra del Señor, que no se halló espada, y los filisteos en 3 escuadrones marchaban por el camino, y otro marchaba por Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región, y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. O sea, fue algo terrible. Los enemigos, los filisteos, se levantaron en contra de los israelitas y los rodearon y los amedrentaron. Pero después de eso, mire lo que pasó. Jonatán, en vez de tener miedo y en vez de tener pánico, el capítulo 14 versículo 1 dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su criado que traía, ven, pasemos la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y lo hizo, pero sin decirle a su papá. Mire esto tan tremendo. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no le dijo? Porque sabía que el papá era cobarde. Porque sabía que donde le diga a Saúl, Saúl lo agarra y no vaya, que lo van a matar. Después de ver semejante ejército, Jonatán viene y calladamente le dice a uno de sus criados, venga, ayúdame ahora usted es mi escudero, venga. Lo llama y le dice, brother, ¿se acuerdan los filisteos, la mano de ejército que nos rodearon? Que todos los soldados salieron huyendo. Todos están temblando de miedo, pero usted y yo vamos a conquistar. Y mire lo que le dice, vamos a meternos. Y lo llama y se van los dos. Aquí yo veo un Jonatán prudente, que no anda aventando a la gente lo que va a hacer, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Come callado, trabaja sin que nadie lo mire, no anda posteando todo lo que no tiene, sino que camina en prudencia, pero en firmeza. Y mire lo que dice la palabra, cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos, pero no le dijo a su papá lo que pensaba hacer. Algo que me llama la atención de Jonatán
es esto, escúchame. Jonatán se atrevió a cruzar al otro lado donde estaba el peligro. Si entendemos este contexto, entendemos esto, que mi victoria está del otro lado de mi comodidad. Mi victoria está al otro lado de mi comodidad. Muchos cobardes se quedan en el área de comodidad. No voy a la iglesia, aquí estoy viendo las finales de la NBA. No voy a servir al Señor porque es que es mejor, no tengo tiempo, necesito descansar. Cógela suave, como dice Chico, cógela suave. Y ese de cógela suave nunca avanza. Hay alguien que vino esta noche y que me está viendo online para recibir esta palabra. El Señor te está diciendo: sal de ese lugar de comodidad, porque tu conquista no está en la zona de comodidad, tu conquista está del otro lado. Hay algo que en la vida he aprendido, es que la conquista, Sabdiel, que Dios tiene para nosotros está en el lugar donde no queremos ir. Le huimos al lugar donde ahí Dios ha preparado la victoria para nosotros. Queremos la victoria, pero no queremos ir. Y Jonatán encuentro eso. Dice la palabra en el versículo 4: para llegar al puesto de la avanzada de los filisteos. Quiero unos filisteos aquí, venga, 3 filisteos, venga, gorrito, venga, Ronco, venga, hijo, háganse. Ustedes son malos, ustedes son una bola de filisteos. Ahí están ellos ahí, los filisteos, eso. Mire, espere, tranquilo, ya se le metió el legendario a este man. Pero mire, dice la Biblia: para llegar al puesto de avanzada de los filisteos. Esto está poderoso. Tuvo que descender, no sé si pueden poner el versículo, si no usted lo buscan en su Biblia. Tuvieron que descender entre 2 peñascos. Tuvo que descender, léalo en las pantallas, díselo. Tuvo que descender en ¿cuántos peñascos? No escucho. 2. La palabra peñasco, ¿qué es? ¿Alguien ha escuchado esa palabra peñasco? No, peñasco es una montaña con afilada. No es una montaña fácil de escalar o de bajar, porque peñasco es algo que está deformado y que tiene partes filudas. Ahora mira esto: él no subió los peñascos. ¿Qué hizo? Bajó, y no era un peñasco. ¿Cuántos eran? 2. Ahora escucha. 2 peñascos, el uno incrustado con el otro. Baje por ahí. Descender en medio de 2 peñascos es un peligro terrible, porque cualquier filo del peñasco te puede atravesar una costilla y te puede matar. Pero Jonatán y su escudero, impresionante, descendieron entre 2 peñascos. ¿Cómo se llamaba el primero? No escucho. Esa palabra Bosés significa espejo. Eso me quiere decir que el peñasco era como un cristal, que a medida de que ellos bajaban se veían. Hay un peñasco que todo intrépido tiene que bajar, y se llama el peñasco de la confrontación. Cuando nos vemos con nuestras debilidades, cuando Dios nos tiene que confrontar con las áreas de rebeldía en nuestro corazón. Pero ese peñasco mucha gente no lo quiere pasar, porque no quieren ser confrontados con su realidad. Porque cuando llega el momento de ser expuestos por Dios: no, yo estoy bien, yo soy perfecto. Y por eso no pasas al otro lado, porque no te dejas cortar por Dios. La palabra Gilgal significa circuncidar, cortar. Y muchos no pasan por Gilgal. ¿Qué tuvo que hacer Josué con el pueblo de Israel antes de conquistar? ¿Cómo? Los tuvo que cortar, circuncidar. Tranquilo que no los voy a circuncidar a ustedes. Pero en el nuevo pacto tenían que circuncidarse. Ahora, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto significa el corazón. A veces, Ronco, Dios nos pasa por los peñascos del dolor, de la confrontación, para cortarnos las áreas que tienen que ser limpiadas. No hay victoria sin peñasco, no la hay. No puedes llegar al lugar de conquista si primero no pasas por el peñasco de la cortadura. ¿Alguien está aquí?
Ahora escuche esto. El otro peñasco, ¿cómo se llamaba? Sene. Sene significa espinas. Uno significa espejo y el otro significa espinas. Alguien que me diga quién fue el intrépido más valiente. ¿Quién fue? Jesucristo. Él no descendió por dos peñascos como lo hizo Jonatán. Él descendió del cielo a la tierra. Él mismo se expuso para ser cortado y atravesado. Él mismo se expuso para que le pusieran una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Por qué lo hizo? Jonatán lo hizo para meterse en una guarnición de sus enemigos. Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Ahora, esto es muy hermoso, porque dice la palabra del Señor, y con esto quiero terminar. Venga, amigo. Primera de Samuel 14:7. Cuando Jonatán le tira todo el plan a su escudero lo mira y le dice esto: haz lo que mejor te parezca. Respondió el escudero, y dígale: Estoy contigo, decidas lo que decidas. eso es un escudero. Pero escúcheme lo que el Espíritu Santo me está hablando ahora. Tus hijos y tu generación te seguirá a donde tú vayas cuando ellos vean que eres un hombre de Dios. Así como ese escudero le respondió a Jonatán, yo oro para que nuestros hijos nos respondan de esa manera. Papá, tú eres la voz de Dios en esta casa, y yo te voy a seguir hasta donde tú me lleves. Pero hay hijos rebeldes que no quieren seguir a sus padres porque han visto pecado en ellos, doble conducta. Y los mismos padres no tienen autoridad para decirle a sus hijos: vamos, hijo, al otro lado. No tienen, porque el peso del pecado en su conciencia es tan fuerte que tienen que dejar que los hijos hagan lo que ellos se les dé la gana. Y no los pueden corregir porque ellos mismos son incorregibles ante Dios. Pero yo he venido a declarar sobre tu vida que tú serás un hombre que obedecerá a Dios de tal manera que tus hijos te seguirán a ti. Yo no sé quién recibe esta palabra hoy. Que den un aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte. Y mire esto tan tremendo. Termino con esto. Cuando versículo 8, no quédense ahí porque ahorita a ustedes les toca. Primera de Samuel 14:8. No sé si lo puedes tener ahí. Primera de Samuel 14:8 dice: muy bien, le dijo Jonatán. O sea, cuando vio la respuesta, le dijo: cruzaremos. Y mira lo que le dijo: y dejaremos que nos vean. Oiga, escuche. Si usted se está metiendo con sus enemigos y está metiéndose así, usted no quiere que sus enemigos lo... Pero Jonatán estaba loco. Mire lo que le dice. Esta es la nueva traducción viviente. Le dice: cruzaremos y dejaremos que nos vean. Y esta es la señal. Mire, si nos dicen: quédense en donde están o los mataremos. Mira la señal. Si nos dicen eso, ¿qué dicen? Entonces nos detendremos y no subiremos. Es decir, supongamos que nosotros vamos y ellos nos cachan. Digan: quédense donde están o los vamos a matar. No, pero con esas caras, hermano, de miedo me da. No, haga cara de filisteo, ponga cara de filisteo. 1, 2, 3. Eso, de allá me da más miedo. Si eso, ahora escuche. Si ellos dicen eso, quédense donde están o los vamos a matar, dice Jonatán, no nos detendremos y no subiremos. Léalo. Pero si nos dicen: suban y peleen, entonces subiremos. Y esta será la señal del Señor
que nos ayudará a derrotar. Mire la señal que puso Jonatán. Póngale cuidado. Si yo fuera Jonatán, no pongo esa señal. ¿Cuál sería una señal normal? Ustedes estén durmiendo. ¿Qué están ahí a dormir? Vamos, tírense ahí a dormir, por favor. En el piso a dormir. Dios mío, ¿cómo duerme uno parado o acostado? ¿Qué sería una señal normal? Padre, Señor, yo te pido como señal que estén durmiendo para nosotros llegar y le damos chumbimba, y luego nos regresamos, venga, y nos regresamos y decimos gracias, Señor. Esa no fue la señal. Párense. ¿Cuál fue la señal? Al revés. La señal fue esta: Padre, que si ellos nos dicen véngase vénganse, me inviten. No, que usted no, ustedes nos dicen a nosotros. 1, 2, 3. Saque la espada. No, pero dígame, véngase. A ver, que te voy a matar, te voy a destruir, te voy a arruinar. Vamos, diga. Pero véngase, a destruir, israelita, véngase, vamos a matar. Ok, esa era la señal. Alguien diría, Jonatán estaba loco. Con una señal de esa yo arranco a correr como alma que lleva a Cristo. Pero sabe que esto estuvo tremendo, hermano. Dice la Biblia, cuando los filisteos los vieron que se acercaban, hagan lo que estoy leyendo, gritaron esto: miren, los hebreos salen de sus escondites. Digan eso. Miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: sube aquí y les daremos una lección. Sube aquí y les daremos una lección. Solo un intrépido es capaz de poner una señal de esas. Señor, que entre más dura se ponga la cosa, entenderé que es de ti. Nosotros oramos al revés. Señor, que si es tu voluntad que la puerta se abra de par en par y que los enemigos cuando llegue ya todos estén con la lengua afuera y chorreando sangre. Esa no fue la señal que Jonatán le dio a Dios. Jonatán volvió a decir, le dijo: oiga, si ellos nos invitan a pelear, será una señal de que Dios está con nosotros. Los cristianos de hoy no somos así, somos al revés.